Buenos días. En esta ocasión revisaremos el análisis de proteínas en alimentos. Y, ah, Así es que, sin más preámbulo, iniciemos con la presentación. Bueno, antes de empezar con el método de análisis de proteínas, vamos a mencionar algunas características básicas y esenciales de las proteínas. Empecemos por el principio, cómo están compuestas las proteínas. Esta parte es importante debido a que el método de análisis o los métodos de análisis tienen que ver mucho con el rompimiento de la estructura de las proteínas y el análisis de algunas partes esenciales de sus componentes. Primero empecemos platicando sobre algunas características básicas de las proteínas. Sabemos que este componente en los alimentos es muy importante debido a su escasez y relevancia como nutrimento. De hecho, mucho del el precio o el costo de los alimentos viene determinado por el contenido de proteína y obviamente por la calidad nutricional de la proteína. En el ser humano es importante mencionar que no podemos utilizar nitrógeno que no sea proteico. Es decir, hay algunos otros animales o seres vivos que sí pueden utilizar nitrógeno no proteico, es decir, específicamente nitrógeno inorgánico, como por ejemplo algunos rumiantes pueden utilizar la urea o las plantas pueden utilizar nitrógeno no proteico, nitrógeno inorgánico. Pero en este caso, en nuestro caso, solamente podemos utilizar el nitrógeno proteico, es decir, necesitamos consumir proteína para generar más proteínas, las cuales son esenciales en nuestro mantenimiento de la vida. Las proteínas están estructuradas básicamente a partir de aminoácidos, los cuales son moléculas que contienen, bueno, un grupo R o funcional, este lo vamos a detallar un poco más adelante, contienen un grupo amino, que podemos ver aquí, y un grupo carboxilo. Y, uh, y entonces, para obtener sobre todo esta fuente de nitrógeno, vamos a necesitar consumir proteínas, obviamente para sintetizar nuevas proteínas, porque las proteínas permiten regenerar y formar tejido, también son importantes para todas las funciones enzimáticas, ya que casi todas las enzimas son proteínas, hay un par de excepciones, y también están muy relacionadas obviamente con las hormonas y son constituyentes importantes en la sangre. Es decir, a final de cuentas las proteínas son vitales para, para la generación de vida, para el funcionamiento de la vida. De hecho, nuestro ADN, todo nuestro ADN, solo codifica para proteínas, no codifica para ninguna otra molécula, solo codifica para proteínas. Y esto pues tiene que ver mucho con la importancia que tiene que ver con los tejidos, las funciones bioquímicas que se llevan a cabo. Nuestros órganos están constituidos fundamentalmente por proteínas. Se considera que existen muchísimos tipos de proteínas y cada uno de ellos van a tener características específicas. Veamos el grupo R, bueno, este es el grupo amino, el grupo carboxilo. Y el grupo R va a depender, hay distintos tipos de grupo R dentro de los aminoácidos, tenemos no polares, como la glicina, aquí van viendo cada uno de estos son los grupos R, la alanina, todas estas son cadenas alifáticas, prolina, valina, leucina, isoleucina, metionina, son considerados aminoácidos no polares. También tenemos aminoácidos, este también vendría siendo no polares, pero tienen la característica de contar con un grupo aromático, como la fenilalanina, la tirosina, el triptófano. Y luego tenemos polares cargados positivamente, polares cargados negativamente, positivos como la lisina, arginina, histidina, negativos la
el ácido aspartico y el glutámico. Y también tenemos polares que no tienen carga, como la serina, la treonina, cisteína, asparagina y glutamina. Muchos de estos aminoácidos que estamos viendo aquí no pueden sintetizarse por el ser humano, aunque podemos sintetizar algunos en nuestro organismo. Hay algunos que no los podemos sintetizar y por lo tanto tenemos que consumirlos de los alimentos. A estos se les denominan aminoácidos esenciales. Y la calidad e inclusive el precio de la proteína y de los alimentos pues va a depender de cuántos aminoácidos esenciales contenga. Eh, de manera general, no haciendo debate sobre si son mejores las proteínas de origen animal o vegetal, pero se sabe que las proteínas de origen animal tienen una mayor concentración de aminoácidos esenciales en comparación de muchas proteínas de origen vegetal. Sin embargo, se sabe también que combinando, por ejemplo, cereales con leguminosas, como por ejemplo el arroz con el frijol, se pueden complementar la carencia de ciertos aminoácidos esenciales en las proteínas de origen vegetal. Dentro de todas estas proteínas, o en general las proteínas, la lisina es el aminoácido más escaso, así como los azufrados. Eh, y entonces tenemos, como les comentaba, aminoácidos que no podemos sintetizar y que forzosamente vamos a tener que consumir o obtener de nuestra dieta. Aquí viene una lista, si se dan cuenta son bastantes. Algunos de ellos son más escasos que otros en los alimentos, por eso es muy importante tener una dieta balanceada y obtener, de manera que podamos obtener todos estos aminoácidos esenciales que son, como su nombre lo dice, son esenciales para la generación de ciertas proteínas, enzimas, tejidos que tenemos que regenerar en nuestro organismo. De otra forma empezaríamos a tener problemas o ver algunas enfermedades. Entonces la alimentación es básica, tener una muy buena alimentación para suplir todos estos aminoácidos. De hecho, está tomando gran relevancia esto, conciencia entre las personas. Y sí, durante un tiempo fueron muy populares la venta de vitaminas y minerales en forma de cápsulas, pero ahora está muy tomando gran fuerza en el mercado la venta de proteína, ya sea proteína como tal, o sea, proteína no como un alimento, sino proteína para preparar bebidas o alimentos que sean ricos en proteínas, como por ejemplo la leche con extra proteína, el yogur griego que tiene extra proteína, o simplemente polvos de proteínas. Como les comentaba al inicio, la importancia de la proteína es tal que el ADN, nuestro material genético, solamente codifica para proteínas, no codifica para vitaminas, no codifica para lípidos, no codifica para carbohidratos, solo codifica para proteínas. Es decir, el ADN cuando se decodifica solamente trae información para sintetizar proteínas, no ninguna otra molécula, solo proteínas. Y el ADN, pues, básicamente está formado por bases púricas y pirimídicas. Estas bases púricas o pirimídicas incluyen la timina, la adenina, la citosina y la guanina, las cuales están organizadas en forma de una hélice. La timina siempre se va a unir a la adenina. La citosina siempre se va a unir a la guanina. La diferencia entre el ADN y el ARN, que es una copia del ADN, es que la timina está desmetilada y se forma uracilo. De esta forma, las cadenas de ARN, en lugar de tener timina, van a tener uracilo, y es una forma de identificar que es una copia del ADN, que es a lo que básicamente es el ARN. Entonces, en lugar de tener timina adenina, vamos a tener uracilo adenina, y de esa forma tenemos copias del ADN. Cuando nuestro cuerpo necesita sintetizar un tejido, una enzima,
o algo vital o necesita sintetizar una proteína específica, se manda una señal la cual va a desenrollar todo el ADN que está súper enrollado en histomas y mediante una enzima que es la RNA polimerasa, que esta enzima es de las pocas que es una enzima pero no es proteína. Esta RNA polimerasa lo que hace es que abre la cadena de ADN y hace una copia de un segmento, en este caso de un gen o de un fragmento del ADN, para posteriormente sintetizar a partir de esto proteína. Esta reacción de la polimerasa o reacción en cadena de la polimerasa, seguramente la escucharán, es una reacción en cadena de la polimerasa para generar una copia de ADN, que es la famosísima reacción de PCR, que claro ahora se escucha mucho para hacer análisis o identificar ADN de algún tipo. Pero en nuestro cuerpo esta reacción lo que genera es una copia del ADN que va a ser RNA o ARN, como le quieran llamar, y este ARN se conoce como ARN mensajero. Sobre el ARN mensajero o sobre la copia que se hace, esta llega hasta los ribosomas y en estos ribosomas se va a encontrar con ARN de transferencia. Y estos ARN de transferencia en la cola, en un extremo tienen un aminoácido, estos aminoácidos que veíamos hace rato, y en la punta tiene un un anticodón. Este anticodón son 3 bases ordenadas con bases púricas o pirimídicas, las cuales van a ir a identificar una secuencia específica donde embone ese anticodón. Hace un momento veíamos que la timina siempre se va a unir a la adenina y la citosina siempre se va a unir a la guanina. Entonces este de aquí sería, imagínense, este es un codón, guanina, adenina, timina, los cuales en el anticodón del ARN de transferencia van a tener que contar con adenina, timina, citosina. De esta forma, el anticodón se va a enlazar con el codón, va a identificar esa secuencia y va a dejar aquí al aminoácido, por ejemplo, a la valina. Y luego va a venir otro RNA de transferencia acarreando otro aminoácido que va a identificar este otro codón y que va a pegar aquí otro aminoácido específico. Y esto va a identificar otro codón que va a pegarle otro aminoácido específico. Y si se dan cuenta, se va formando toda esta cadena que viene siendo la proteína. Todo eso ocurre dentro del ribosoma. Este es lo mismo que les comentaba. La unión que ocurre entre los aminoácidos dentro del ribosoma para hacer la cadena se conoce como enlace peptídico y ocurre entre un ácido carboxílico de un aminoácido con el grupo amino de otro aminoácido. Se lleva a cabo una reacción de condensación, lo cual nos lleva a este enlace, que es un enlace peptídico. Es un enlace peptídico que es parcialmente doble enlace, porque esta doble ligadura que está aquí se comparte parcialmente debido a la electronegatividad del nitrógeno. Se genera un doble enlace parcial, es decir que parcialmente está como doble enlace aquí y luego después se regresa acá, es decir, anda circulando entre todo esto y nos genera un doble enlace parcial. Eso tiene gran relevancia al momento de adquirir su estructura ya tridimensional, la proteína, porque no puede girar en ese enlace, en esta parte donde está unido entre carbono y el nitrógeno con un doble enlace parcial. Se hace lo que se conoce comúnmente como un enlace planar, es decir, no puede girar en esa parte, pero sí puede girar en cualquiera de los otros extremos. Vamos a regresar acá, es decir, aquí este es enlace planar, este no puede girar aquí, pero todo lo demás aquí sí puede girar, aquí tiene giro libre. Y eso hace que pueda adquirir cierta forma las proteínas. Y hablando precisamente de las formas, entonces tenemos, ya llegando a la estructura,
Después de que se unió en los ribosomas y con ayuda del ARN, es decir, que fue una copia de nuestro ADN, el ARN mensajero y los de transferencia, se generan esta estructura, es decir, unión de aminoácidos, este es el enlace peptídico. Se unieron muchos aminoácidos para formar una cadena. El orden de estos aminoácidos se conoce como estructura primaria. Posteriormente van a adquirir una estructura tridimensional o de 3D, la cual puede ser alfa hélice, hojas beta, enrollamiento al azar o random coil, y esta se conoce como estructura secundaria. Pero posteriormente esta estructura se va a enrollar en una estructura todavía más compleja, como si fuera madeja de hilo o de estambre, y nos va a formar una estructura terciaria. Algunas proteínas se unen, es decir, ya que está formada la proteína, se une a otra proteína y eso forman dímeros o bien tetrámeros o octámeros, y esto se conoce como estructura cuaternaria. Esto no todas las enzimas, pero no todas las proteínas tienen esta estructura cuaternaria. Algunas forman estas estructuras cuaternarias, pero la mayoría de las, prácticamente todas las proteínas tienen estructura primaria, secundaria, terciaria. Ok, hasta ahí esta breve plática sobre qué son las proteínas, etc. No es un tema a profundidad sobre las proteínas, seguramente después pueden buscar información detallada sobre las proteínas. Lo que quería exponer era algunas características básicas de las proteínas para poder entender el método que vamos a utilizar para cuantificarlas. El método que existen varios métodos, pero en esta ocasión nos vamos a enfocar en un método que se conoce como el método de cuantificación de nitrógeno soluble. En este método de cuantificación de nitrógeno soluble, lo que vamos a hacer es precisamente, me va a regresar a esta, vamos a someter a una digestión el alimento de tal forma que dependiendo si está así o así la estructura normal en el alimento de la proteína, al someterlo a una digestión agresiva con ácido y calor, vamos a romper no solamente su estructura cuaternaria, vamos a romper su estructura terciaria, también vamos a romper su estructura secundaria y vamos a llegar inclusive a romper la estructura primaria, es decir, vamos a romper los enlaces peptídicos y se van a liberar los aminoácidos. Se va a romper toda la estructura desde aquí, cuaternaria, terciaria, secundaria y primaria, porque va a ser sometido a un proceso de digestión utilizando ácido. Comúnmente se utiliza ácido sulfúrico para llevar a cabo esta digestión. Se utiliza una parrilla y se hace calentamiento del alimento con ácido sulfúrico. Cuando ustedes ponen el alimento, obviamente el alimento tiene carbohidratos, tiene lípidos, tiene proteínas y tiene también agua y materia inorgánica. En el caso de la materia inorgánica no le pasa nada. La materia inorgánica, algunos minerales van a volatilizarse dependiendo de la cantidad de calor, pero el resto no le va a pasar nada. La materia orgánica en general, lo que tenemos, se va a digerir, bueno, principalmente carbohidratos, lípidos, se va a oxidar hasta formar CO2. En el caso de las proteínas, también obviamente que es materia orgánica, pero contiene nitrógeno. Sabemos por la estructura de las proteínas que contienen grupos aminos, los cuales tienen nitrógeno. Entonces, en este caso de las proteínas, al digerirla con ácido sulfúrico, lo que nos va a generar, bueno, el resto de materia orgánica va a quedar como CO2, pero al digerirla con ácido sulfúrico, en el caso de los grupos aminos, se va a generar sulfato de amonio. También es importante mencionar que esta digestión, para hacerla eficiente y rápida, se utiliza algún tipo de catalizador. Casi siempre como catalizador se utiliza algún ion metálico.
mercurio, selenio, cobre, ayudan a llevar a cabo rápidamente esta digestión o más rápidamente esta digestión. Pero entonces la proteína, ya enfocándonos en la proteína, al ser sometida a una digestión, calentamiento con ácido sulfúrico y un catalizador que sería ion metálico, nos va a generar CO2, pero también nos va a estar generando sulfato de amonio. Este sulfato de amonio lo vamos a seguir para poder cuantificar el nitrógeno. Entonces, literalmente en el matraz lo único que van a ver es un líquido que contiene sulfato de amonio. Este sulfato de amonio, posteriormente a haber hecho la digestión, le vamos a adicionar un neutralizante, en este caso hidróxido de sodio, y al adicionar este hidróxido de sodio con el sulfato de amonio que se generó, se va a formar una sal de sulfato de sodio. Pero aparte, al adicionar esto, lo que vamos a hacer es que vamos a liberar el amoníaco. El amoníaco es altamente volátil. Por lo tanto, como es altamente volátil, al adicionar un poco de calor o al agregar un poco de calor, podemos liberar el amoníaco y, en forma gaseosa, y luego posteriormente capturarlo en alguna solución. Es importante mencionar que esta reacción, es decir, a adicionar a nuestro digerido que tiene sulfato de amonio, hidróxido de sodio, esta reacción es bastante violenta, es decir, va a generar mucho calor y va a liberar agua, es decir, va a liberar vapor de agua. Pero hay que hacerlo gota a gota porque es una reacción violenta. Una vez que ya se hizo la adición del hidróxido de sodio y se liberó el amoníaco, como les comentaba, es muy volátil y simplemente por destilación podemos arrastrarlo con vapor. El amoníaco, es decir, lo vamos a liberar en forma gaseosa de nuestro líquido digerido, y entonces vamos a ir liberando este amoníaco. Ese amoníaco, obviamente como va a estar en forma gaseosa, necesitamos recapturarlo. Y la forma de recapturarlo es burbujear el amoníaco, así literalmente. Ahorita van a ver un video. Literalmente el amoníaco se hace la extracción con vapor, luego posteriormente se va a hacer pasar por un refrigerante para condensar un poco o obligar al amoníaco gaseoso a que baje y que entre burbujeado en una solución que tiene ácido bórico. Dependiendo de la cantidad de amoníaco que estemos tratando de incorporar en esta solución de ácido bórico, va a ser, el amoníaco se va a disolver en forma de amonio o de ion amonio. Y nuevamente, dependiendo de la cantidad de amoníaco, el ácido bórico va a cambiar a borato. Esto es importante porque esto es lo que nos va a medir la cantidad de amoníaco que estamos recuperando o estamos cambiando de amoníaco a amonio. Es decir, la cantidad de amoníaco que se disuelve va a ser prácticamente igual a la cantidad de borato que se está generando en la solución. Para ver este cambio de ácido bórico a borato, esta solución que contiene ácido bórico, se le adiciona un indicador mixto que hace que cambie de color cuando cambie el ácido bórico, la solución con ácido bórico, a borato. Y precisamente en este vaso donde se burbujeó el amoníaco, que ahora tenemos borato, para saber cuánto ácido bórico se convirtió a borato, que viene siendo prácticamente la cuantificación del amoníaco que se convirtió a amonio. Lo que hacemos es una titulación con una solución de ácido clorhídrico y otra vez, como tenemos el indicador
originalmente es de color morado y va a cambiar a color verde. Y cuando hacemos la titulación con el ácido clorhídrico, es decir, que estamos regenerando el borato a ácido bórico, otra vez cambia de verde a morado. Y eso nos va a permitir cuantificar con esta titulación cuánta cantidad de amoníaco teníamos disuelto o cuánto amoníaco se nos disolvió. Muy bien, ese es el principio básico de este análisis. Ahora vamos a ver un poco cómo se hace la preparación de la muestra, qué materiales vamos a ocupar y cuál sería el procedimiento. Entonces veamos la preparación de la muestra. Vamos a utilizar algo que se conoce como matraces Kendall, depende de lo que tengan, si son matraces micro Kendall, matraces Kendall o inclusive ya existe un Kendall automatizado, pero todos van a necesitar estos tubos alargados para hacer la digestión. Generalmente, como tienen un cuello muy largo, hay que poner una cantidad pequeña de alimento dentro del matraz. Hay que tener precaución porque alimentos que son extremadamente húmedos se va a quedar pegado el alimento sobre el cuello del matraz. Este es un problema, por ejemplo, si tienen, no sé, queso crema o una pasta, o a lo mejor crema de cacahuate, o algo que es viscoso, pero que si no lo ponen adecuadamente nunca va a llegar al fondo. Es decir, aquí al fondo va a estar el ácido sulfúrico. Esta es una parrilla de digestión. Y como nunca va a llegar la muestra hasta acá abajo y se queda embarrada en la pared, bueno, nunca se va a digerir nada y va a parecer que no tiene proteína el alimento. En esos casos en particulares, porque el resto de los alimentos que son sólidos, bueno, la muestra puede llegar fácilmente hasta el fondo, ¿no? Semillas, cereal o cualquier otro alimento sólido, no hay ningún problema. Cuando tienen esta muestra, algo que en algunas ocasiones se puede hacer es que la muestra, imagínense que es crema de cacahuate, se pone en un pedacito de papel filtro pequeño, no un papel muy grande. Esto es muy grande, lo que se ve en la imagen. Se pone en un pedacito chiquito de papel filtro, se dobla y se deja caer. El papel filtro básicamente es celulosa, está libre de proteínas. Se puede utilizar para este caso que llegue completamente la muestra hasta el fondo. El problema es que tienen que calcular que si utilizan papel filtro van a necesitar una cantidad extra de ácido sulfúrico porque también se tiene que digerir el papel filtro, no solamente la muestra. De otra forma van a estar mucho tiempo tratando de digerir la muestra y no se va a digerir, es decir, no se va a terminar de digerir el papel y la muestra o va a tardar mucho tiempo. Entonces hay que adicionar una cantidad extra de ácido sulfúrico. Casi siempre es el doble. Hay casos también muy específicos donde lo que tenemos es una muestra que tiene muchísima proteína, o imagínense que están analizando un polvo de proteína que básicamente es proteína o que tiene 80% de proteína. Y dependiendo del tipo de proteínas, muchas de estas tienden a ser espuma, mucha espuma, es decir, van a generar muchísima espuma, tanta que se puede derramar o simplemente quedar pegada toda la muestra con la espuma en el tubo. En ese caso, si se dan cuenta que es una muestra que genera mucha espuma, se puede poner un antiespumante, que es alcoholes de cadena larga como el octanol. Estos van a romper la formación de espuma y evitar que se genere esta espuma dentro del matraz. La cantidad de muestra de ácido sulfúrico y de catalizador deben de ser tales que el digerido no se solidifique al enfriar, porque también no hay que dejarlo que se enfríe demasiado antes de pasarlo al destilador. Aquí va a estar el digerido y si se pone muy poquita cantidad de ácido sulfúrico y de catalizador, en cuanto se enfríe muy poquito, esto se va a cristalizar y se va a solidificar y ya no habrá forma de ponerlo en el digestor. Entonces hay que adicionar nuevamente calor para volverlo a poner. La idea es no dejar que se enfríe mucho.
la muestra, pero tampoco no sacarla hirviendo directamente hacia el digestor. Hay que tener cuidado porque es ácido sulfúrico y está caliente, va a estar caliente. ¿Qué necesitamos para este método? Pues matraz de digestión Kjeldahl. Vamos a necesitar la mezcla reactiva de selenio, que este es el catalizador. Ya viene con una mezcla de distintos iones metálicos, incluyendo selenio. Es una mezcla que incluye selenio, iones metálicos distintos. No recuerdo exactamente qué contiene la mezcla, pero sí es el catalizador que se utiliza. Ácido sulfúrico concentrado, piseta con agua destilada, vaso de precipitado, matraz Erlenmeyer, ácido bórico. Aquí es donde vamos a recuperar nuestra amoníaco que se genera. Indicador mixto para ver cuándo cambia de ácido bórico a borato. Para hacer la neutralización vamos a necesitar hidróxido de sodio al 40%. Y finalmente, para hacer la titulación vamos a necesitar ácido clorhídrico al 0.1 normal. El indicador mixto, que es el que nos va a permitir ver el cambio o el vire de ácido bórico a borato, si no lo tienen preparado, es rojo de metilo en esta proporción con azul de metileno en esta proporción, los cuales están disueltos en etanol. Y esto nos va a permitir nuevamente ver este vire de aquí. También es el vire cuando se hace la titulación de borato a ácido bórico cuando se regenera. Vamos a ver un video grabado ahí en la facultad donde explica, se ve de forma práctica el método, cómo se está desarrollando. Nada más dejen poner aquí el video, que no me deja. Y déjenme ver nada más para ok, ahí está. Entonces vamos a ver el video.
pero no, en el museo no se pierda la mujer. Ahí va, ahí lo estamos ayudando. Aquí estamos iniciando ya el nitrógeno. Ya cayó todo. Damos otra vez una ensaladita más chiquita. Y le ponemos un segundo de agua para que no se nos vaya a perder ahí gas y cerramos todo. Con todo cerrado, ustedes se fijan, ya todo cerrado, ahora sí, vamos a prender. ¿Sí? Entonces ya está listo hasta que se junten 40 mililitros. Ya después, ahorita vamos a ver cómo se desmonta, cómo se elimina la muestra y qué cuidados hay que tener. Entonces la primera que vamos a hacer es bajar. Lo segundo que hacemos es apagar para desalojar la muestra. Pero vamos a cuidar esta llavita. ¿Por qué vamos a cuidar esta llave? Tiene que estar cerrada para que haga vacío y salga la muestra. Pero la voy a cuidar porque no quiero que se llene la burbuja. Porque si se llena, se me viene para acá. Sí, y eso no quiero. Quiero que se vaya a llenar. Ahí ya está listo. Lo cambia a un matracito y lo circula. ¿Sí? Lo que hay que hacer, cada uno que vaya terminando su destilación, es lavar. ¿Cómo se lava? Se le echa agua destilada, igual como si se le estuviera echando muestra. ¿Sí? Se le echa agua destilada. Se cierra todo y se desaloja esa agua destilada. ¿Sí? ¿Se fijan? Ahí está ya. Está listo para la siguiente destilación. ¿Sí? Ahí está. Entonces ahí en el video es muy evidente cómo se lleva a cabo el método, pero de todas formas vamos a recapitular muy rápidamente. Lo que vamos a necesitar nosotros es una cantidad pequeña de alimento, 0.2 gramos. Es importante que sea representativa la muestra. Si ustedes tienen una hamburguesa, es muy importante que tomen una muestra representativa. Si pueden, muelan la hamburguesa, porque obviamente si toman solamente parte del pan, como es una cantidad pequeñita, pues va a tener que es muy poca proteína. O si toman solamente un pedazo de carne, o va a ser que tiene mucha proteína. O si toman un pedazo de lechuga, pues va a ser que va a parecer que tiene muy poca cantidad de proteína. Entonces es 0.2 gramos de una muestra representativa. Es lo que se va a poner aquí en el matraz. Tenemos que asegurarnos que quede en el fondo del matraz. Posteriormente vamos a adicionar 0.6 gramos del catalizador, que en este caso es la mezcla reactiva de selenio, es decir, selenio con iones metálicos. Y se le va a adicionar 2 mililitros de ácido sulfúrico. Si ustedes adicionaron una muestra que es pastosa y la pusieron dentro de una pequeña cápsula de papel filtro, necesitan duplicar el ácido sulfúrico, si no, no se va a digerir. Y esto lo vamos a poner a calentar hasta que va a ponerse primero negro, se va a hacer mucho humo. Se está oxidando la materia orgánica, se va a poner negro, negro, negro como chapopote, pero después de que pasa esa primera parte de quemado y oxidación de la materia orgánica, ya se pone en forma transparente. Se considera que ya está digerido hasta que forme esta coloración verde clara.
Posteriormente líquido se va a vertir aquí en el destilador, se va a hacer pasar. Hay que tener cuidado que no se enfríe demasiado, porque si se enfría se cristaliza y se puede hacer un tapón. Aquí podemos ver por dónde está pasando el líquido, el digerido, pero si se enfría o si ya viene frío, va a terminar de enfriarse cuando lo pongamos aquí. Se cristaliza y se taponea esta tubería chiquitita de vidrio, y si se cristaliza aquí es mucho problema, porque habrá que desmontar el equipo y tratar de ir liberando, destapando con un alambre pequeñito la tubería que se quedó. Es decir, les va a tomar un buen rato destapar el equipo si se llega a cristalizar. Entonces tienen que evitar que se enfríe demasiado la muestra antes de ponerla aquí. Una vez que se colocó la muestra, se coloca el vaso del otro lado del digestor. Aquí no se alcanza a ver en la imagen, pero de este lado hay una tubería y ahí es donde se pone el vaso. Se pone un vaso con ácido bórico, 5 mililitros de ácido bórico al 4%. A solución de ácido bórico se le van a adicionar 2 o 3 gotas de indicador mixto. Se va a tornar morado, se va a hacer de color morado. Obviamente que con el proceso de digestión, conforme vaya capturando amoníaco, va a pasar de morado a verde. Si nunca vira de morado a verde, quiere decir que o no tienen proteína o se les escapó el amoníaco por alguna de las tuberías, tienen una fuga. Después de que se adicionó la muestra, el digerido aquí, se enjuaga el matraz 2 veces con agua destilada. Posteriormente se adicionan 10 mililitros de hidróxido de sodio aquí mismo, y esta se tiene que dejar caer gota a gota. Si lo dejan caer por completo, es una reacción muy violenta y va a soltar mucho vapor de agua y se va a calentar muy rápido. Tienen que tener cuidado cuando se adiciona el hidróxido de sodio. Es decir, bueno, aquí va a estar el hidróxido de sodio, pero cuando abren esta llave de aquí, tienen que hacerlo lentamente para que caiga gota a gota. Posteriormente ya se prende el equipo, se cierran todas las llaves. Aquí no aparecen bien todas las llaves, pero en el video explica las llaves que se cierran. Para asegurar de que no se vaya, se le pone un sello de agua aquí, es decir, un poquito de agua para que no se regrese el gas y vaya a salirse por aquí el amoníaco. Tenemos que evitar que el amoníaco se escape. Vamos a retirar el vaso destilado. Ya cuando se obtengan 40-50 mililitros, va a ponerse de este color verde. Si nunca se pone de color verde, nuevamente es que o no tienen proteína en el alimento o se les perdió todo el amoníaco. No tiene caso que sigan con el análisis, porque si no viró a verde no van a poder hacer nada de titulación. La titulación es para regenerar el ácido, el borato a ácido bórico. Pero si no cambió a verde, quiere decir que no hubo ningún cambio de ácido bórico a borato. No tiene caso que y si es un alimento, por ejemplo, no sé, si están analizando atún y no cambia o no vira, está mal hecho el análisis. Van a tener que empezar de nuevo, porque si no vira, quiere decir que no están capturando nada de amoníaco. Pero si ya tienen el vire, entonces hay que hacer la titulación con ácido clorhídrico 0.1 normal, hasta que volvamos a regenerarlo. Ya no se vuelve a poner morado, porque como ya tenemos mucha agua aquí de la destilación, del arrastre por vapor, ahora ya va a verse como no morado, sino como rosita durante esto, y es obviamente al vire. Y por esta ecuación de titulación vamos a cuantificar los mil equivalentes. En este caso vendría siendo 0.014, que son del nitrógeno. Es importante mencionar que aquí lo que están cuantificando es el porcentaje de nitrógeno soluble. No están cuantificando proteína todavía, aquí es cuantificación de nitrógeno. No quiere decir que si aquí les da 20%, van a decir que tienen 20% de proteína. No, tienen 20% de nitrógeno soluble, o 1% en esto solamente les está diciendo la cantidad de nitrógeno que tienen.
Con esto habrá que convertir de nitrógeno, habrá que convertir a proteína. Y para eso existen factores de conversión, es decir, para saber cuánta proteína tenemos, a partir del porcentaje de nitrógeno soluble, ya existen factores de conversión específicos para alimentos. Por ejemplo, para carne 625, para leche 638, harina de trigo, gelatina, maíz. Por ejemplo, en el caso de una hamburguesa que tienen pan, tienen carne, generalmente lo que se hace es que se toma un promedio de los posibles componentes que tiene, o bien si tienen un alimento que es evidente que hay un ingrediente que es mayoritario, se toma el valor del componente mayoritario. Pero si se dan cuenta, la mayoría oscila entre el 6 y el 5. Y esto tiene que ver con la cantidad de nitrógenos que hay por proteína. Muy bien, hasta aquí sería todo lo relacionado con el análisis de proteína por el método de nitrógeno soluble. Después veremos otro método diferente que no tiene que ver con Kjeldahl, que también permite cuantificar proteínas en muestras de alimentos o muestras orgánicas en general, y ese es el método de Bradford. Veremos un poco cómo se lleva a cabo el análisis de Bradford, pero por el momento sería todo con respecto a cuantificación de proteínas por nitrógeno soluble. Hasta la próxima.